de la justificación. Tenemos como texto temático Romanos 5:1, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta sería una de las mejores síntesis de la doctrina de la justificación, de sus medios, de sus motivos, y también una muy buena síntesis del capítulo que vamos a considerar de la confesión. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación, dijimos que este era el grito de guerra de la Reforma, es una doctrina fundamental en cuanto a la fe evangélica, en cuanto a la fe protestante, y la visión que tiene la confesión de fe es la misma de todos los reformadores, de los cuales podríamos incluir también a Lutero. Todos los reformadores posteriores coinciden en esta doctrina y la enuncian de la misma manera. En este caso, nuestra confesión de fe es eminentemente reformada, pero en este caso es, podemos decir, reformadísima. Bien. No hay discusión, hay consenso dentro del pueblo evangélico, o debería de haberlo, acerca de lo que es la justificación solo por la fe. Y este texto es bastante claro. Vamos a ver en primer lugar de qué estamos hablando y la naturaleza de la justificación. Esta doctrina nos lleva a la pregunta central de la religión en general. ¿Cómo puede reconciliarse el hombre pecador y ser justo y aceptado ante Dios? ¿Cómo? Sabemos que Dios es justo, por lo tanto Él tiene que obrar y hacer justicia. Él tiene que castigar al culpable. Sabemos que un juicio injusto es algo abominable a los ojos del Señor. Él es el juez y debe juzgar, y juzga. Siendo este el caso, entonces, hermanos, sabiendo la situación de nuestra desesperada situación en Adán, pero aún así nuestra desesperada situación en permanente lucha con los designios de la carne, ¿cómo escaparemos de la condenación eterna? ¿Cómo escaparemos del juicio? Porque el hecho es que, a pesar de todo, los creyentes, desafortunadamente, pecamos con dolor y siendo disciplinados por el Señor, pero pecamos. Así que, ¿cómo escaparemos de la condenación? Bien, podríamos decir antes alguna serie de cosas que no son la justificación. No es una transformación moral, como si el Evangelio o la palabra de Dios tuviera un poder moralizante en nosotros y esto nos llevara a un estado de moralidad y de esa moralidad nos llevara a una buena posición delante de Dios. No se nos infunde una justicia, no se nos está transmitiendo justicia, no se nos vuelve personas buenas. Lo que ocurre es que se nos perdonan los pecados y se nos considera personas justas, lo cual es distinto. Es el matiz. No es que seamos justos, es que no somos considerados justos. Así que vamos a ver cómo opera el Señor. Al final vemos que es una transformación legal, o es más bien una transacción legal. No es un cambio en nosotros, es un veredicto acerca de nosotros. A diferencia de las doctrinas de la regeneración y del llamamiento, las cuales tratan acerca de nuestra naturaleza, acerca de nuestra disposición interior, la justificación trata de nuestra posición ante Dios. Nuestra posición y cómo Dios nos ve a nosotros, independientemente de lo que nosotros somos. Digamos que en la justificación Dios actúa como un juez y no como un cirujano. La cirugía la ha empleado antes en nuestra alma, en nuestro corazón. Ahora lo que está haciendo es dar un veredicto. Se nos declara, ¿sí?, se nos imputa justicia.
Eso está al margen de nuestra justicia propia e inherente. En el supuesto de que tuviéramos alguna, no depende de ella. Depende de la justicia que Dios nos imputa. ¿Cuál es la base? Bien, ya lo hemos dicho, no es algo que provenga de nosotros. No hay nada que nosotros, como ocurre a lo largo de todo el orden de la salvación, prácticamente podamos hacer en cuanto a ello. Nosotros no nos justificamos. No podemos hacerlo por nuestros propios medios. Somos incapaces, lo sabemos, somos pecadores. Igual que un acusado en un tribunal no puede declararse a sí mismo inocente. Tiene que ser declarado o sentenciado inocente o no culpable. Al final, el autor, de nuevo, y agente de nuestra justificación es Dios. Dios el Padre. Solo Dios puede justificarnos. Solamente Él. ¿Cómo lo hace? Lo sabemos. La justificación, como hemos leído al principio, es por medio de Jesucristo. La justificación es en base a la obra perfecta y consumada e irreversible de Cristo. Se nos imputa la justicia de Cristo. Él es nuestra justicia. Él nos considera justos por medio de la justicia de Cristo. La expresión imputado os suena, cuando alguien está imputado en un tribunal, en un juicio, en un caso, es porque se le presupone, se le considera que tiene relación con el caso. O cuando alguien nos está imputando malos motivos y decimos, no me imputes malos motivos, lo que estamos diciendo realmente, no pienses esto de mí, no tengas esta idea de mí, no me veas así, no me consideres como esto porque no lo soy. ¿Entendemos el concepto de la palabra imputación? Pues eso es lo que se hace con nosotros. Dios nos imputa la justicia de Jesucristo. Nos considera así. Y como tal nos trata. ¿De qué manera? Bien, Él, como hemos dicho, nos imputa la justicia de Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es eso de la justicia de Cristo? Bien, es una justicia adquirida por Cristo, es un derecho, es una justicia inherente en Cristo. ¿En base a qué? A su obediencia activa y pasiva. Y parece que sean dos obediencias distintas. Y la confesión habla en esos términos, de actividad y pasividad. Pero hemos de tener cuidado, no es que haya dos tipos de obediencia. Al final es una misma obediencia. Existe la obediencia de parte del Señor Jesucristo al completo cumplimiento de la ley y la voluntad de Dios que le lleva finalmente a la cruz, a la muerte. Y ahí entraríamos en lo que denominamos obediencia pasiva, porque la muerte es algo que se le hace. Bien, Él no se inflige la muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos este concepto? Al final estamos hablando de lo mismo, no son dos partes separadas de la obra de Cristo. Que quede claro, porque quizá alguien leyéndolo rápidamente podría llegar a esta conclusión. Hay dos obediencias, no es una. Lo que pasa es que la segunda, la pasiva, es la parte culminante de su obediencia al Padre y entrega al Padre en general. Y teniendo esto claro, decimos, bueno, pues entonces, ¿cómo somos justificados? Bien, por la fe. Por la fe. Solo la fe. Pero no cualquier fe. Solo la fe que descansa en Cristo y en su justicia es el instrumento de la justificación. No la fe misma, sino la fe en el debido objeto. Es como la mano, la fe es como esa mano que pide una limosna. Lo importante es la limosna que estás pidiendo. Eso es lo que tiene valor, lo que tiene significado. O, por ejemplo, es la montura del anillo que tiene un diamante que es más caro. ¿La montura o el diamante? El diamante. Es lo que le da más precio a la joya. O incluso el envoltorio de un regalo precioso. Eso sería la fe. Y el debido objeto, el regalo, es Cristo. El diamante es Cristo. La misericordia, la gracia que se extiende a esa mano suplicante es Cristo. El objeto de nuestra fe. Ese es el tipo de fe salvífica. Aquella que descansa y confía plenamente en Cristo y en su obra redentora.
y en su justicia, en que Él es nuestra justicia y no la nuestra propia. Evidentemente, podríamos caer en la deformación de esta doctrina y pensar que como ya hemos sido justificados y Dios nos considera justo independientemente de nuestra propia justicia, podemos vivir exactamente como queramos, llevar el estilo de vida que queramos. Pero realmente estaríamos de nuevo deformando y malinterpretando, como mínimo, lo que realmente es la justificación por la fe. Somos justificados por la fe sola, pero no por una fe que está sola. La fe va acompañada de obras. La verdadera fe salvífica va acompañada de obras. No porque estas obras salven, sino porque son inherentes a la verdadera fe. Así que esa aparente contradicción entre Santiago, que dice que la fe sin obras está muerta, y el apóstol Pablo, que dice que somos justificados solo por la fe, no por obras, no existe. O sea, que está hablando de diferentes visiones del mismo punto. Uno está respondiendo a aquellos que añaden obras para ser justificados, pero Santiago está hablando de aquellos que creen que con creer intelectualmente ya es suficiente. Pues no, no es suficiente, porque si no hay obras que acompañen a esa fe no es verdadera. Porque el Señor, al mismo tiempo que nos ofrece la justificación y que nos da esa fe, que al fin y al cabo es un don divino, también acompaña de otras gracias que nos llevan a anhelar y a querer hacer la voluntad de Dios. La verdadera fe produce entonces, como hemos visto, una vida piadosa. Y estamos llamados a esas buenas obras que al final ya sabemos que no están en nuestra mano, sino que están preparadas de antemano por Dios para nosotros. Así que la fe no es algo meramente intelectual. Los demonios creen y tiemblan, pero sabemos el fruto que tiene, esa fe que tienen, es nulo para salvación. Así que vemos que ha de ir acompañada de fe la justificación. Por eso hay quien pudiera decir, ¿no?, que somos justificados y a partir de ese momento podemos vivir como queramos, o tener un estilo de vida permisivo. No. Eso no es cristianismo. Eso no es haber entendido la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que regula la justicia, en este caso de Dios, es precisamente la obediencia y muerte de Cristo, que es quien salda completamente nuestra deuda. La deuda de aquellos que hemos sido justificados. Por medio de su muerte sacrificial en la cruz, nuestra deuda es saldada. Él recibe el castigo de la ira divina que nosotros merecemos, en nuestro lugar. Es un sacrificio sustitutorio. El Padre de pura gracia entrega al Hijo para justificar a los escogidos. Por gracia, no por nada merecedor en ellos. Es un don, un regalo misericordioso de Dios el Padre, entregar a su propio Hijo. Y esto lo que hace al final es realzar su propia justicia y realzar su propia gloria. Al final no solamente que Dios nos justifique por la justicia de Cristo, o simplemente que Dios justifique al pecador, es cómo lo hace, en base a qué, en base a justicia. Alguien tenía que pagar la deuda. Dice Romanos 1 el apóstol Pablo que en el Evangelio se revela o se manifiesta la justicia de Dios. Dios se hace justo y se revela como justo al haber castigado y juzgado el pecado del hombre, pero habiéndolo hecho en Cristo, el único que podía soportar la ira y el castigo justo de Dios. Y esa es la base, la gracia de Dios y su justicia, y a ella debemos dar gloria y no a la de la criatura. Podríamos decir entonces, ¿cuándo ocurre la justificación? Antes hablábamos de que hay un orden en la salvación. ¿Cuándo ocurre la justificación? Bien. Desde la eternidad, Dios ha decretado justificar a los escogidos. Ahora bien,
esto no quiere decir que estemos justificados desde la eternidad. También hay quien dice que los escogidos fueron justificados en el momento en el que Cristo murió en la cruz. Pues consumó la obra. Pero esto al final viene de un mal entendimiento de lo que es el decreto y el propósito de Dios y la aplicación del decreto y el propósito de Dios, que son dos cosas distintas. Entendemos que para ser justificados hemos de creer. Por lo tanto, antes de arrepentirnos y creer, tenemos que haber sido regenerados y llamados. Y antes tenemos que haber sido escogidos y predestinados y preconocidos. Por lo tanto, no podemos atribuir una justificación en todos aquellos que van a ser algún día justificados. El decreto de Dios, en cuanto a nuestra justificación futura, ocurre en la eternidad. Pero la justificación del creyente, al creer, al poner fe en Cristo, ocurre en el tiempo. No debemos llamarnos a confusión. De la misma manera, la glorificación. Se habla el apóstol Pablo de que ya estamos glorificados en un sentido. Obviamente no lo estamos. ¿En qué sentido? En que en el decreto de Dios está dispuesto que nosotros seamos glorificados, pero aún no lo hemos sido. Tenemos que pasar todo el proceso, nuestra santificación y perseverancia hasta el final, hasta la muerte, aún la resurrección en la venida del Señor Jesucristo, o bien ser cambiados en el momento de su venida para una glorificación que está ya reservada y determinada para nosotros, pero que aún no tenemos. Entendamos que en el caso de la justificación, la fe tiene que venir primero. Es en ese momento cuando se aplica la justicia de Cristo al creyente. Bien, esto es importante que lo entendamos. Repito, no debemos confundir el decreto de Dios con la ejecución del decreto de Dios. Hay una visión que tiene que ser equilibrada por nuestra parte, porque podríamos encontrarnos, como decíamos antes, con aquellos que dicen, bueno, pues estoy justificado por gracia, pues pequemos para que la gracia abunde. Bueno, ¿podemos perder la gracia? ¿Podemos perder nuestra posición de justificados? No podemos. No podemos caer, aún a pesar de nuestro pecado, de nuestra condición, no de nuestra posición de justificados. Porque no es algo que se nos insufle, no es una justicia propia, es una justicia imputada. Bien sabemos cuál es nuestra justicia. Todos los beneficios de la gracia son dados al hombre cuando está muerto en sus delitos y pecados. Si ya hemos sido justificados, ¿cómo vamos a perder la justificación una vez ya hemos sido injertados en Cristo? No podemos. Recordemos, la justicia que nos otorga la justificación es la de Cristo, no es la nuestra. No debemos mirarnos a nosotros en el caso de la justificación. Además, también hemos dicho que una vez justificados, sí, incluye esto en el proceso de la regeneración, la resolución de procurar la santidad de corazón y también la voluntad de procurar una santidad de vida. Así que los justificados nunca dejaremos de estarlo. Dios va a continuar siempre perdonando los pecados de los justificados en base a la justicia de Cristo. Sin embargo, sí que hemos de tener claro que podemos caer en el desagrado de Dios debido a nuestros pecados. Podemos dejar de sentir el rostro amable de Dios debido a nuestros pecados. Podemos dejar de sentir el cuidado paternal, al menos desde nuestra propia experiencia humana de Dios, a pesar de debido a nuestras faltas y pecados. Y de hecho, Dios hace esto en parte para disciplinarnos, como a hijos amados que nunca dejaremos de ser. Lo que hace Dios en este caso es conducirnos a Cristo, para que busquemos de nuevo perdón, para que busquemos de nuevo arrepentimiento, lo renovemos y renovemos también nuestra fe.
De hecho, el ser disciplinados por Dios es una muestra de su amor paternal, de nuestra filiación con Él, de que Él nunca nos va a dejar, de que somos suyos. Dios puede causarnos aflicción por nuestros pecados, pero también eso nos llevará siempre, irremediablemente, a la restauración. No lo olvidemos nunca, hermanos. No podemos dejar de ser justificados, pues no es nuestra propia justicia, es la de Cristo la que nos justifica. Hay una corriente doctrinal, todos la conocemos, y yo diría que es una corriente en muchos puntos, pero en este también peligrosa, que es la que niega, o al menos oculta, que la justificación de los creyentes del Antiguo Testamento es esencialmente la misma que la de los creyentes del Nuevo. Es decir, que aquellos podían justificarse por las obras de la ley, pero que tras la venida de Cristo somos justificados por la gracia. No podemos sostener esta visión bíblicamente, con todo nuestro respeto a los hermanos que la sostienen. No había una forma de ser justo mediante obras, y ahora hay una forma de llegar a ser tenido por justo por medio de la gracia. En el Antiguo Testamento se miraba con fe salvadora al Mesías venidero, y eso justificaba. Esa es la fe que tuvo Abraham en no las descendencias, sino en la descendencia prometida, el Mesías venidero, y le fue contada por justicia. Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Nosotros miramos al Mesías que ya vino con fe, y descansamos en ese Mesías que ya vino y en su obra consumada. Unos miraban a la obra por consumar y otros a la obra consumada. Pero la justificación en base a la fe era exactamente la misma. No entraban las unas en lugar. La ley, al fin y al cabo, fue dada a Israel para que comprendiera su necesidad desesperada del tabernáculo y del sistema de sacrificios que le hacían mirar en Cristo. En Sinaí recibieron ley, pero recibieron expiación por medio de las ofrendas por el pecado. Así que hay una ley, unos mandamientos dados a Dios que demostraban a Israel, demostraban al hombre, en definitiva, aún hoy, nuestra incapacidad y nuestra necesidad de un sacrificio mayor, grande, único y perpetuo y definitivo por los pecados del pueblo de Dios. Así que no había una forma de ser justificados antes y una forma de ser justificados ahora. Había que acudir con fe a la gracia de Dios que hay en la justicia del Mesías venidero y del Mesías que ha venido. Dejamos 5 minutos más, pero antes, esperad un momento, hago otra pausa, esto ya lo editará Sergio. En cuanto a la justificación tenemos un desarrollo magnífico que hace Juan Calvino en la Institución de la Religión Cristiana, en el tomo 1, pues será fácil de encontrar, una exposición excelente. Después, justificación y regeneración, Charles Leiter, un libro extraordinario también, que nos habla de estas dos realidades y de no confundir una cosa con la otra, porque no pensar que son la misma cosa puede llevar a mucho sufrimiento. No entender que una cosa es nuestra situación regenerada y otra nuestra posición justificada ante Dios. Justificación y regeneración de Charles Leiter. Después, posiblemente, uno de los mejores libros que yo haya podido leer, al menos evidentemente en español, acerca de la justificación, Justo Yo, de Steve Fernández, la glorificación de Cristo en la justificación del pecador, lo edita Berea, es un libro magnífico, creo que podéis comprarlo por internet, acerca de la doctrina de la justificación.
Después de esto nos quedará clarísimo. Y también quisiera añadir, como no, Dios el Espíritu Santo, de Martin Lloyd-Jones, y la redención consumada y aplicada de John Murray. En ambos casos, la explicación que se da acerca de la justificación y de todo el orden de salvación es maravilloso.